Hola, soy la Basmati. Hoy os voy a hablar del bodegón, de la segunda parte del siglo XVIII y de otro genio en España, estropeado, maltrecho y maltratado por la vida, por los españoles, por el rey, por todo el mundo. Se llama Meléndez. Bueno, solamente deciros que murió en la total miseria de hambre y se pasó la vida dibujando comida. Por eso he puesto el carpanta que dibujaba comida. Bueno, estoy siguiendo a Calvo Serrayar y al Prado también. No me importa decir las fuentes, y todos tenemos fuentes. Y también voy a hacer artículos de opinión. Y entonces el cuadro que he elegido se llama Cuadro con servicio de chocolate, de 1770. Estaba muy de moda la chocolatera y también había una cosa en España que era la palidez del chocolate, porque resulta que el chocolate es bueno para el corazón. Bueno, la actualidad está muy mezclado porque hay muy poco cacao, cada vez hay más demanda de cacao, pero no hay tanto chocolate, entonces lo mezclan con lecitina de soja, lo mezclan con manteca. Ya sabéis que el chocolate es como una almendra y es bastante escaso, o sea, no se adecua en absoluto a las demandas que está viendo. Bueno, voy a ver si os cuento. Entonces resulta que el chocolate, pues a la vez que es bueno para el cuerpo, como puede pasar con el pescado azul, tampoco puede abusar de él porque pasa a ser tóxico. A mí me sienta como un tiro porque lleva soja y soy alérgica, como si fuera matarrata. Me chifla el chocolate. Y bueno, me pongo malísima, me pongo verde. Entonces lo que ocurría es que esta grasa, cuando tomaban mucho chocolate, se ponían muy pálidos y en todas las casas había una chocolatera. Yo creo que en casi todas las casas de los españoles siempre ha habido, bueno, y se pone de moda en esta época. Ya sabéis que cuando se descubre América hay una revolución totalmente de la alimentación con las patatas, el tomate, o sea, es que cambia. Pero no solamente eso, sino que cambia la botánica porque incluso en la actualidad ocurre así. América es tan desbordante la vida natural que tiene que Europa, es que hay un antes y un después con la alimentación. Sí. Yo algunas veces de eso, cuando éramos pequeños en el colegio, decían alimentos que vinieron de América, y decía yo, no es posible, es que vino todo de América prácticamente. Y bueno, y voy a decir una cosa, y en la actualidad sigue habiendo ahí hasta una organización que protege, porque ¿cómo se llama? O sea, las corporaciones farmacéuticas mandan su gente allí y lo que hacen es patentar, ¿cómo se dice?, fórmulas ancestrales de los chamanes. Y entonces se ha hecho una organización para proteger esas fórmulas ancestrales que son de ellos, y no de las multinacionales, que son tremendas, devoran todo. Bueno, vamos a hablar. Bueno, realmente, mirad, os voy a hablar un poquito de la historia del bodegón, porque resulta que el bodegón, ahora mismo, estos cuadros de Meléndez, bueno, ahora mismo no, desde hace bastantes años, todos los museos de todo el mundo tienen bodegones suyos que son una preciosidad. Se especula mucho por qué es tan minucioso, por qué son tan bonitos, unos cuadros que eran ínfimos, o sea, era como una categoría ínfima para un pintor de la época. Y entonces se supone que él fue iluminador. Él nace en Nápoles, hijo de españoles, de hecho padres son asturianos, de origen asturiano. Entonces toda su familia, ¿cómo diría yo? Su padre, su abuelo, sus tíos son pintores y además, no sé si me parece que el tío es pintor de corte. Entonces, según estos trabajos no siempre tenían trabajo, tenían que moverse por las diferentes cortes y la República Italiana era muy bollante. Entonces el padre estuvo haciendo de iluminador y él sabía, él durante una época en España, cuando no tiene trabajo, trabaja iluminando también y ¿cómo se llama? Miniaturista. Que eso ha tenido siempre muchísimo que ver, incluso en el Renacimiento, con los trabajos de los pintores. Entonces, claro, sus bodegones son de una minuciosidad increíble, bueno, una minuciosidad y un talento y una composición inteligente y
es maravilloso, pero vivió en la total pobreza, totalmente humillado. No sé si vivió como 63, 64 años, una cosa así, pero se sintió humillado porque tenía un grandísimo talento, tenía una grandísima inteligencia para abordar la retratística, que es lo que él quería hacer, retrato. Y no lo dejaron porque ahora lo contaré. El padre se iba a hacer en la Academia de San Fernando, y entonces el padre la iba a hacer el padre. Pero después, en un momento dado, le vendió el burro, pues un pintor de cámaras, ya había varios pintores, que era italiano, que no me acuerdo ahora cómo se llama, lo diré, y al rey. Y entonces el rey optó por la opción del italiano. Entonces, estos son egos. En el arte siempre hay mucho ego. Me imagino que en casi todo. Bueno, entonces se hizo, como si dijéramos, el proyecto del pintor italiano, y no es cierto, el del padre de Meléndez, que también era artista. Y el padre de Meléndez lo contrataron porque era muy bueno. El hijo estaba estudiando allí. Y pues estoy contando, no quería contarlo. No tengo remedio. Y entonces, pues en un momento determinado, el padre se convirtió en un elemento subversivo que arremetió contra, digamos, la gerencia o el sistema de organización del italiano. No sé cómo se llamaba, Oliveri o algo así, Oliveri, no me acuerdo. Y bueno, pues lo que pasa es que cayó en desgracia nuestro pintor. El padre fue muy imprudente y nuestro pintor cayó en desgracia, pero cayó en desgracia de por vida, que es muy fuerte, que cuando ocurrió esto de la academia, él era muy jovencito y bueno, lo expulsaron de la academia al padre como profesor, que se ganaba la vida ahí, y lo expulsaron al hijo que estaba estudiando y que era una grandísima promesa, con un currículum, siendo muy jovencito, con un currículum maravilloso. De hecho, tiene un autorretrato que está ahora mismo en el Louvre, porque toda su obra es apreciadísima en todo el mundo y raramente sale al mercado, pero que si sale al mercado. Estos bodegones es una serie de 44. Me parece que se conservan 155 piezas en total de toda su obra. Por supuesto que se ha perdido, como todos estos pintores antiguos. Pero esta serie en concreto son 44, no están en España. O sea, la mayor cantidad está en el Prado, pero ahí, ya os digo, en Washington, en el Louvre y tal. Y en el Louvre hay un autorretrato suyo que está jovencito. Y después hay otro autorretrato suyo que no sé dónde está, está mayor. Y el que está jovencito está guapísimo, con unos labios gordos. O sea, resplandeciente, orgulloso, con un punto de vanidad. Y sin embargo, el que se hace de mayor recuerda un poco a Rembrandt, ¿no? Porque está como diciendo, la vida no me ha tratado como merecía, yo tengo muchísimo más talento, soy muchísimo más inteligente y me he tenido que dedicar, o sea, a hacer como el estamento ínfimo de la pintura. Pero mira, no hay mal que por bien no venga, porque resulta que debido a que no le permiten hacer lo que es su vocación, que es retratar, para lo que está preparado para ser retratista, pues se tiene que adaptar a lo que le encargan, y que lo que le encargan, bodegones. Entonces, como tenía tan grandísimo talento, pues hace unos bodegones que son los mejores bodegones del mundo, para que os hagáis una idea. O sea, me acuerdo que en el año 70 me parece que se vendió un bodegón aquí en España, no sé si por un bodegón de los suyos, salió a la puja, y me parece que costó del orden de entre 40 y tantos millones de las antiguas pesetas. O sea, 40 o 50, no lo sé, cerca de 1 millón de euros, que sería actualmente. Ahora son infinitamente más cotizadísimos, pero además no lo sueltan. O sea, ni el Louvre, ni el Prado, ni todo esto. O sea, que quedan por ahí en colecciones particulares algunos, pero difícilmente llegan, porque este señor es un mito como artista. Pero bueno, la vida lo trató fatal y tuvo que vivir en unas condiciones. Él después, ahora lo contaré, vuelve a Italia para trabajar como miniaturista otra vez. Y después, cuando vuelve a España, vuelve a trabajar de iluminador de textos, que aunque no estamos en el medievo, se siguen haciendo textos, se siguen iluminando textos. Y él trabaja de eso y lo hace muy bien, muy bonito. Pero claro, con eso no te ganas la vida igual que si fueras un retratista de la corte del rey, que tienes simplemente por serlo, aunque no trabajes, tiene una cantidad grande de dinero que te permite mucha libertad de actuación como artista, y a la vez, cada vez que haces un cuadro, se te remunera también y le permiten trabajar para la calle. Claro, eso estaba cotizadísimo, pero como Paret, como los otros días conté, este es otro elemento bisagrante de llegar a Goya, otro talento excepcional, totalmente otra cabeza perdida. Lo que pasa es que, claro, era tan genial
que los bodegones que hizo pues fueron geniales. Y bueno, bueno, os voy a contar un poquito. En España somos el tipo de bodegón que se hace de naturaleza muerta es totalmente diferente, os lo contaré, a la que se hace en Francia, a la que se hace en Holanda. Y además creo que somos, si no los primeros, casi casi, porque desde 1599 hay una, ahora lo cuento, un inventario de un testamento de una persona que ha fallecido, donde aparece naturaleza muerta, donde aparece la palabra bodegones y bodegonero. O sea que aquí está funcionando el concepto de bodegón desde muy antiguo. O sea que ya este término, este concepto ya está funcionando desde bastante antes. Bueno, voy a ver si os hablo un poquito. Hay que destacar que el nombre de bodegón y bodegón es de fecha temprana, como he dicho, y que se impone en España en comparación con el resto de lo que es países que hasta el siglo XVIII se crea el término específico para la denominación de género. En esta época Francia se utiliza un término que es bicotier o algo así y se modifica después. Ni siquiera existe la voz de bodegón. Por otro lado, es como cosa inerte o algo así. Por otro lado, están en inglés, que es still life, casi vivo o casi vida, o en alemán, que es still leben, que es lo mismo, utilizado en el mundo anglosajón y en el mundo germánico, y que vienen a significar lo mismo como vida inmóvil o inmovilizado, casi still, todavía. Bueno, en España se encuentra el término a partir, como he dicho, de 1599, que aparece en un inventario de un señor que acaba de fallecer, de un testamento de Pantoja de la Cruz, y que se habla ya de naturaleza muerta, de bodegón y bodegonero. Y aparece también en el diccionario, en el Tesoro de la Lengua, que lo cita montones de veces. Esto está tomado de Francisco Calvo Serra, ayer que hace un libro en el 2009 con Juan Pablo Fusia Ispurúa, que hace, digamos, la parte histórica, que algunas veces os hablo del eje sincrónico-diacrónico, que hoy tendría que haberos hablado porque era muy interesante, pero fíjate, se me ha hecho un poco tarde, así que os hablo nada más que de la pintura. Y está contrastado con la información que tiene de este artista, el Prado, porque también es muy interesante. Lo que pasa es que Calvo Serrayes también fue director del Prado, con lo cual muchas veces coinciden totalmente. En fin, he estado leyendo otras cosas, muchísimos blogs, me gustan mucho los blogs, porque dan opiniones muy personales de los artistas y eso también está muy bien. Bueno, en el diccionario castellano-español de 1611, Sebastián de Covarrubias pues, recoge la voz de bodegón y bodegonero. Se llaman las voces. Y bueno, que la literatura artística de los siglos XVI y XVII no se trata en absoluto con menosprecio, porque hay una idea de que el bodegón es como un escalón inferior. Ya sabéis que el escalón superior eran las pinturas históricas, o sea, a lo más alto que podía llegar un artista. Después el retrato era como para ganar dinero, pero también te daba mucho prestigio y te permitía, como pasa en Goya, que hace retrato en una época, digamos, para gustar. Y una vez que gusta, empieza a hacer lo que le da la gana, que es realmente lo que cualquier profesional de cualquier lado intenta. Primero se coloca y después ya empieza a tener libertad después de colocarse, porque le hace ganar popularidad, digamos, los retratos y tal. Pero este ni siquiera lo dejan arrancar, ni siquiera lo dejan empezar a ser retratista. Bueno, tiene algunos retratos por ahí, lo he estado viendo. Realmente en España hay casi una simultaneidad cronológica con los bodegones de Carballo y los de Sánchez Cotán. Ya sabéis que Sánchez Cotán es una referencia. Ay, ¿cómo se llamaba el otro? No me acuerdo. Sánchez Cotán y bueno, y los de sus seguidores. Pues sus seguidores son más mediocres. Realmente el que hace buenos bodegones es Meléndez. Bueno, la naturaleza de la muerte española tiene una personalidad muy singular. Ya sabéis que nuestra pintura es fantástica. Tenemos unas tradiciones, y responde a una condición diferente a los italianos, a los flamencos, a los franceses, como he dicho, a los holandés, de sus contemporáneos. No tiene nada que ver, porque además os voy a decir una cosa. En esto yo he puesto, no sé si he puesto 30 de los 40 y tantos no he puesto, porque es difícil conseguir en el blog con cierta calidad, pero
he puesto mucho, he puesto casi tres cuartas partes de lo que pueden ser estos bodegones. Y bueno, he de deciros que la mayoría son de alimentos poco procesados. Él quería conseguir mostrar todos los alimentos que se daban más o menos en la agricultura y lo que era típico de cada parte de España. No llega a conseguirlo porque en un momento dado, cuando está haciendo María Teresa de, ay, como no me acuerdo cómo se llama, son los que se lo encarga, de Parma, se lo encarga en un momento dado, le dice que lo interrumpa, no sé por qué, pero es así. Y entonces él lo interrumpe y, de forma súbita y se queda muy decepcionado. Pero lo que se diferencia con respecto a los bodegones europeos, que donde se muestran faisanes y comida que come la gente rica, es que Meléndez muestra lo que come la gente más modesta, chorizo y cosas así, jamón. Entonces también vinos, diferentes vinos, y utiliza también una especie de jarra de cerámica que son de Alcorcón, con diferentes vinos, y bueno, no sé cómo le llamaban, puchero barrigón o algo así, lo está leyendo, pero casi todos los alimentos que ofrece, por no deciros todos, pertenecen a la gente modesta, a la gente pobre, longaniza, morcilla, ajos tiernos, higos, está viendo, son preciosísimos. Lo que pasa que, claro, hace una composición tan minuciosa, tan estudiada, con una luz oscura a la parte de atrás, que es muy español también. Bueno, voy a seguir. Y con mucha con una composición muy inteligente. Bueno, nuestros bodegones lo que tienen es una sensibilidad grave, humilde, no son grandilocuentes. España siempre ha sido muy particular a la hora de pintar. Tenemos muchísimo carácter y muchísimos rasgos propios. Son bastante profundos nuestra tradición que tenemos de bodegones. Es que no me acuerdo, porque es que está Sánchez Cotán y otro que también hace bodegones, que tiene muchísimo talento y muy conocido, pero no me acuerdo. Y bueno, que están muy impregnados de sentido religioso y que ordenan los objetos, están ordenados con mucha trascendencia. Hay ese factor añadido, como he dicho muchas veces, que es la poética, que es el factor añadido. Que bueno, los artistas españoles tienen un carácter propio y bueno, realmente la pintura de bodegones tiene un punto de espiritualidad, un punto religioso, curiosamente, porque ofrece hogazas de pan recién hecho y cosas así, morcillas. A mí me hace su gracia. Bueno, no es casual que muchas de las series de los bodegones españoles procedan de clausura o de conventos, y lo que todavía se encuentra, en muchos de ellos están colocados en las sacristías o en las catedrales. Y bueno, que el mayor, el más genial bueno, el más conocido, que es Sánchez Cotán, era un monje cartujo. O sea, por eso digo que es que tienen como mucho de reflexión religiosa. Yo no lo acabo de entender, pero es así. Bueno, el contexto, Sánchez Cotán, lo que pasa es que nosotros tenemos, cuando Meléndez empieza a trabajar, o sea, en los bodegones, nosotros ya arrastramos una tradición de bodegones que viene de antiguo. Sánchez Cotán es de 1500 no sé qué, 1560, 1627, y bueno, confecciona sus bodegones, y bueno, al margen de que le corresponda con características de las despensas españolas de ese momento, y sirve para crear una ilusión de perspectiva. Tan apreciado el político en nuestro Belén, que pasó más hambre que el perro un ciego. Y bueno, que Sánchez Cotán realmente lo que hace es como una especie de... utiliza la perspectiva, que está muy de moda en aquella época, la profundidad, creo que una especie de profundidad así como magnética. Yo qué sé, hay una colisión entre la atmósfera de un espacio, yo qué sé, inmutable, religioso, como he dicho, y lo dramático, lo iluminado, lo cambiante, muestra una sensibilidad del mundo. Por lo tanto, como muy característica, por lo tanto, yo qué sé, la minuciosa ubicación de los escasos objetos que están dispuestos, que se distribuyen mediante una especie de estudiada curva, seguramente los compuso mediante alguna ratio matemática. Eso me resulta curiosísimo. Pero cada vez me doy más cuenta que en todos los pintores buenos no hay nada al azar, no hay nada inocente. Todo esto son hipótesis, porque el bodegón, según te coloques, eh, siempre es como la persona que te mira y que te pone y siempre te está mirando. Bueno, eh, esta, esta cuidada preocupación, esta cuidada composición de orden geométrico se asocia con el discurso de la figura del arquitecto Juan de Herrera, que ya sabéis que me parece que es el que hace el Obradoiro, creo, no estoy seguro.
que genera un espíritu. Bueno, sí, este es lo que hace el Escorial, Juan de Herrera. Es que mirar, aquí todos los días controlo tantos datos y memorizo tantas cosas que muchas veces cuando hago no sé, un comentario al margen, digo yo, ¿estaré metiendo la pata o estaré diciéndolo bien? Y en concreto en este, sí, bueno, que el Escorial realmente sí, es de Juan de Herrera, sí, que es un monumento que produce un efecto de intemporalidad. Verdi, cuando vino a hacer La Fuerza del Destino, vino al Escorial y dice que le daba un punto de miedo. Yo no lo he visto nunca, el Escorial, lo he visto en fotografía. Porque ya sabéis que está basada, Don Álvaro, ¿cómo se llama? La Fuerza del Destino, la ópera que me la sé de memoria, que a mi padre le gustaban. Está basado, que se le diga que sea italiano casi, de la ópera. La Fuerza del Destino, Don Álvaro o La Fuerza del Destino. Entonces, claro, La Fuerza del Destino, el libreto todo lo basa en eso. Entonces viene a ver los lugares, aunque en el siglo XIX viene a ver los lugares originales. Entonces viene a ver el Escorial y dice que le daba yuyu. Que fue varios días, que le daba como miedo, esa rigidez tan española, tan hierática, tan punto fanática. Pero bueno, el Escorial, aparte de todo, tiene un efecto intemporal de geometría. Bueno, y en esa línea se pueden añadir, bueno, pues otro, se me había olvidado deciros, Zurbarán, el que no me acordaba, porque estaba acordándome de Sánchez Cotán, digo yo, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? El que pinta a los monjes también. Zurbarán es que es un genio, de verdad. Y bueno, pues nuestro Luis Meléndez lo que pasa es que coge la tradición de Zurbarán y Sánchez Cotán. O sea, que después de alguna forma la sigue un poco también Juan Gris. O sea, Juan Gris que era muy espiritual, que yo creo que es el inventor del cubismo. Pero el Picasso como le chupaba la sangre a todo el mundo, mirad, cuando pasaba por Montparnasse, todo el mundo escondía los cuadros. Porque es que como era una bestia trabajando, también era una bestia copiando. Y como era muy inteligente, lo que te copiaba le añadía y ya no era tuyo. Entonces que decían, que viene Picasso, y todos corriendo guardaban los cuadros. Porque como lo jipara, ¡guau! Ya se había quedado con tu cuadro. Lo pintaba en una noche y ya era suyo. Era tremendo. Tenía una fama de copión que para qué. Uy, madre mía, contando los chismes, los trastos sucios. Bueno, que la escuela española no solamente se caracteriza por su realismo expresionista, sino por una constante que ha sido llamada mineral. A mí eso me hace su gracia. Una constante que ha sido llamada mineral. Realmente la tradición del bodegón patrio es muchísimo más extensa. Bueno, entonces, sencillamente, que Luis Meléndez, del que os estoy hablando, realmente cuando empieza a hacer bodegones, realmente ya está siguiendo una tradición que es anterior. Voy a decir una cosa, aunque tenemos una grandísima tradición de bodegones, realmente no eran apreciados en España, era como un mal menor, como he dicho, como el escalón inferior de la pintura. Pero sin embargo, María Teresa de Palma, que era italiana, en Italia sí que estaban apreciados los bodegones. Y entonces sí que sabe apreciar, porque es la que le encarga esta serie, que en un momento dado se ven interrumpidas por el motivo que sea. Me parece que lo hace para el futuro príncipe de Asturias, pero realmente es ella. Bueno, él es sobrino de Miguel Jacinto Meléndez y Rivera, que es pintor del rey a partir de 1712. Ya os digo que pertenece toda a una saga de hijo, nieto, sobrino, y hijo y hermano, que es Francisco Antonio, especializado en miniaturas, como he dicho, e iluminador. Entonces, con estos antecedentes, gracias a la esmerada formación que tiene desde muy jovencito, él está con Fanlú, que ya os hablé el otro día. Él está en el taller con Felipe V, en el taller de Fanlú, cuando es muy, muy jovencito. Y después, cuando se crea la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, siempre digo San Carlos, que de Valencia, me empeño, la de San Fernando, que es la que quiere crear su padre, quiere fundar su padre, pero que al final el rey opta por la otra, por la de su pintor de cámara italiano, y que entonces el padre se mosquea a tope, aunque está contratado. El padre hace un disparate porque lo convierte en un desgraciado. O sea, el padre estaba allí de profesor, le da muchísima rabia porque él iba a hacer una cosa 1000 veces mejor. Pero bueno, es el rey el que manda, un monarca absoluto, no hay nada que decir. Entonces, pues a este lo fastidia de por vida, pero sí lo digo, lo fastidia de por vida.
esta escuela de arte se crea en 1750 y bueno, entonces él viaja a Italia, Sánchez Cotán, nuestro Meléndez está en Roma y se instala en Nápoles. Y no cabe extrañarse del altísimo nivel alcanzado por Luis Meléndez, que tiene una formación, ya digo, pero es que tenía vocación y desde chiquitito se estaba formando, y entonces con todas esas referencias, pero da igual, caen de gracia y lo hunden de por vida, porque en aquella época la monarquía no era constitucional como ahora, el rey era alfa y omega, el centro de todo, y como el rey te tomara manía, bueno, lo tenías claro, te tenías que buscar la vida de otra cosa, y a este le pasa como le pasó el otro día a Paret. Este es otro genio, pues nada, otra cabeza perdida. Lo que pasa que lo que hizo, que se supone que era una caca para lo que hacían los pintores, pues como era un genio, pues no hay bodegones como los suyos, los mejores del mundo, y no os exagero nada, ni un ápice. Todos los museos del mundo tienen bodegones de este señor, y son cotizadísimos, y el pobre se murió de hambre. Bueno, realmente el pobrecillo, la desdicha, o sea, tiene una vida que la desdicha le persigue con saña. Su padre escribe un libelo, como le he dicho, contra la institución académica. No muerdas la mano que te da de comer, dice el refrán. Entonces el padre se rebela de forma subversiva porque él quería la academia que iba a montar él, la Academia de San Fernando. Entonces le acarrea la expulsión del padre y del hijo, y los dos se quedan pues mirando al tendido sin poder trabajar, y porque el padre hace una carta infamante contra su competidor, que era Oliveri, iba a decir Olivetti, que era el pintor de cámara, que es el que le vende la burra al rey, y que el rey decide que esa historia le gusta más. Ya sabéis que a los poderosos siempre había que entrarle, se hace más con miel que con hiel. Eso muchas veces discuto con mi hija, se lo digo, porque las cosas hay que hacerlas con mucha delicadeza, sobre todo cuando tiene a alguien muy autoritario enfrente. No puedes enfrentarte porque no, porque sales perdiendo. Bueno, el artista lo que pasa es que disfruta de un tiempo durante los 3 años que pasa en Nápoles al servicio de Carlos III, pero a su regreso a España le es denegada sistemáticamente la plaza de pintor del rey, como he dicho, y le hace llevar una vida de muchísima estrechez. Porque la plaza de pintor del rey suponía que te daban una cantidad de dinero al año, como he dicho antes, y que te permitía trabajar, o sea, vivir con cierta holgura. Y él tenía talento para eso y para más. Y entonces, pues tiene que vivir una vida mísera, y la adversidad le hace dedicarse a pintar bodegones, porque pinta lo que puede, así, simplemente tiene que comer. Bueno, que los bodegones todavía no era un género en absoluto apreciado desde la perspectiva, digamos, la escala de valores tradicional dentro de lo que era el arte en esos momentos. Y que Meléndez, a diferencia de Jardin, no acepta con resignación el verse confinado a hacer este tipo de cosas, porque él se sabía mejor, es que era mejor. Pero no porque lo desprecie los bodegones, sino sencillamente porque se veía con muchísimo más talento. Y entonces eso le amarga el no resignarse, pero es que algunas veces hay que resignarse porque si no te electrocuta, te cortocircuita. En la vida también hay que hacer todo, de vez en cuando tenemos que resignarnos. Y bueno, bueno, que él podía haber sido muchísimo más, y que los bodegones de Meléndez son considerados ahora mismo los mejores de Europa de todo el siglo XVIII, y constituyen sencillamente por su originalidad, por su aportación excepcional, por la historia de la naturaleza, por de la naturaleza muerta, y bueno, que es un bodegón con servicios de chocolate del que os hablo hoy, es parte de una serie de 44 pinturas, y que realmente de naturaleza muerta, que él pinta, no creéis que las pinta muy pegadas en el tiempo, pero sí que parece que están pegadas en el tiempo porque te tienen ciertas características comunes. En 1759 y 1774, o sea que realmente 15 años para el futuro príncipe de Asturias, Carlos IV, pero realmente la mujer, María Teresa de Parma, la que se lo encarga, es ella, la italiana. Bueno, él parlaba italiano muy bien, y claro, me imagino que eso también tenía un punto de conexión con la que va a ser futura reina. Bueno, la intención del pintor realmente es la ejecución de un vasto
vasto proyecto que recoja los productos naturales de todo el país, como he dicho. Son productos todos muy poco procesados, casi todos procedentes de la agricultura y de todo. Hay membrillo, hay higo, hay limón, hay naranja, hay cereza, en fin. Y casi todos son alimentos muy poco procesados. Y bueno, todo esto está de acuerdo, de alguna forma, con el conocimiento científico de esa idea que había de inventariar de los, ¿cómo se llama? De la ilustración, que como que atrapaba el mundo y lo inventariaba, lo racionalizaba, ¿no? Entonces, claro, teniendo en cuenta que ya estamos tocando el siglo XIX y ese afán de sistematizarlo todo, abarcando un orden natural, pero se tiene que conformar con este proyecto tan ambicioso como se lo corta, pues bueno, con un programa mucho más modesto y que estos cuadros son puestos, pensaba que iban a ir al Palacio del Rey porque el padre vuelve de Italia cuando él es jovencito porque le ha dicho a su hermano que se ha quemado el antiguo Palacio de Austria y están haciendo uno nuevo y necesitan muchos pintores. Entonces, claro, tanto el padre como el hijo lo que tenían, que eran los dos buenos elementos, tenían idea de colocarse en palacio, cosa que no ocurre. Y además de eso, esta serie tan maravillosa de naturaleza muerta de bodegones van a parar a la casita del príncipe del Escorial y el palacio de Aranjuez. Y de vez en cuando tengo que mirar la fecha, porque no me acuerdo. Y bueno, que tiene una composición muy inteligente, muy minuciosa, como he dicho antes, y que este encargo resulta asombroso porque son muy originales para ser muy bodegón, muy bodegón, para ser bodegón. Y realmente el bodegón del servicio de chocolate aborda una moda culinaria que hay en España en aquella época, que es beber chocolate todos los días o todos los días que se pueda. Mi abuelo cuando trabajaba niño pasó muchas calamidades y entonces le daban un chocolate al día. Ese era el único alimento que tenía, claro. Menos mal que robaba de la despensa con una caña de pescar, de la despensa del jefe, robaba un chorizo y cosas así. Si no hubiera pillado tuberculosis. Bueno, en España hemos tenido mucha tradición de consumir chocolate durante un chocolate líquido, el chocolate de taza. Realmente, que era un producto totalmente americano. Y realmente tiene esta naturaleza muerta que estoy hablando, tiene una composición muy equilibrada, que tiene como una especie de pirámide que se esconde al fondo con una especie de diagonal con el palo del molinillo que sobresale de la chocolatera. Y ya sabéis que las composiciones no son nada, pero nada inocentes, y menos de estos buenísimos pintores. Bueno, pero también hay un gran contraste entre las texturas de todos los objetos, porque hay como un chocolate, trozos de chocolate que están envueltos en papel, están desenrollados del papel y yo qué sé, hay como diferentes texturas y hay un bollo, varios bizcochos y después lo único que hay es como una tacita que se llama una jícara que es de porcelana oriental, que es lo más lujoso que hay ahí, porque todo lo demás es bien bastucio, pero es muy bonito porque hay como una especie de tensión entre, digamos, una vasijita de porcelana refinadísima y cosas, digamos, más cotidianas del día a día, que es realmente esa vasijita el único detalle lujoso. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.